Buenas tardes a quienes se están sumando. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, sí, se lo escucha bien. Buenas tardes, sí, yo no lo escuchaba recién, ahora recién lo escucho. Bien. Sí, estaba Muy bien. silenciado el micrófono. Eh, Bien, le contaba hoy al compañero Nahuel respecto a que, bueno, el día de hoy vamos a tratar de avanzar con el desarrollo de nuestra unidad número 3. No vamos a terminar el desarrollo de la unidad número 3, pero vamos a tratar de avanzar hasta un cierto punto, el cual nos permita naturalmente desarrollar los temas que van a comprender a lo que va a ser la actividad práctica número 3. La actividad práctica número 3 está ya en el aula virtual y en un ratito vamos a ingresar a la misma, ¿sí? La idea del desarrollo de los temas que comprenden el día de hoy tiene que ver con lo que corresponde a la formulación y a la implementación de estrategias. Es decir, nosotros aquí vamos a tratar hoy de analizar cuáles son los elementos que forman parte de la formulación, elementos que también ya los hemos analizado anteriormente cuando hablábamos de la planificación estratégica, y por supuesto también en esta etapa de la dirección, y por otro lado también cuáles van a ser aquellos que van a formar parte de la implementación. Vamos a tomarnos incluso también unos minutos para poder analizar dos casos reales en los cuales vamos a ver contemplados estos aspectos que estamos analizando, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de formular una estrategia, nosotros tenemos naturalmente que realizar un análisis conceptual, por un lado, como es lo que vamos a tratar de hacer aquí en la clase, pero por el otro lado también analizar cómo eso se va a materializar en la práctica. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de estrategias, lo que estamos hablando es de algo acerca de cómo queremos hacerlo, pero también si es posible hacerlo en la realidad que, en este caso, comprende a la organización. Nosotros, como decíamos recién, nos vamos a estar centrando en ejemplos, en características acerca de lo que son las estrategias y que van a estar basadas en distintos aspectos. Estos aspectos podrán comprender, como podemos ver allí, a uno de ellos, hacer crecer el negocio. ¿Y qué significará hacer crecer el negocio? Bueno, fundamentalmente, expandirlo geográficamente, abrir nuevas sucursales dentro de, por ejemplo, un radio geográfico que la organización conozca. Ejemplo, si tenemos una sucursal o tenemos un solo local de una empresa aquí en la ciudad de Resistencia, bueno, el crecimiento del negocio podrá tener que ver con la apertura de nuevos locales en otros ámbitos de la ciudad, en otros radios, digamos, de la ciudad, o también ampliarnos hacia otros mercados, concretamente como pueden ser otras ciudades u otras localidades con características específicas. Sobre esto vamos a ver ahora un muy breve ejemplo, ¿sí? También puede tener que ver con satisfacer clientes. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de lo que requieren los clientes, desde lo que demandan los mismos, así como también en función a las características que los gustos que ellos poseen y hábitos de consumo que poseen, naturalmente requieran y de esa manera se transmitan como requerimientos a la organización. Puede tener que ver también con ver de qué manera podemos ser mejores que los rivales, mejores en todo sentido, en el tipo de calidad que tiene el producto o servicio que entregamos al cliente, en el tipo de servicio que se brinda al cliente para que el producto llegue a donde el cliente lo requiera, condiciones que tengan que ver con, por ejemplo, los procesos productivos de la organización, en cuanto a hacerlos más eficientes, de menor costo, naturalmente, ser mejores que los rivales en cuanto a
la logística que utiliza la organización, no solamente llegando a través de medios propios, sino también utilizando canales de distribución de terceros para poder llegar a los mismos. Sobre esto también vamos a ver ahora un pequeño ejemplo, materializado en el mismo caso, concretamente. Responder cambios del mercado, vaya que si esto que estamos transitando no requiere estrictamente que nosotros pensemos en estrategias para adaptarnos a estos cambios que están sucediendo en el mercado. Y ahora en un momento les voy a contar una experiencia propia de hace poco tiempo. Administrar cada parte del negocio. Muchas veces las organizaciones poseen distintas unidades de negocios, por lo tanto, naturalmente, cada una de ellas también tendrá que tener características propias en cuanto a su funcionamiento, las cuales podrán compartir con el resto en ciertos elementos comunes, pero por supuesto cada unidad de negocio tendrá que distinguirse sobre las restantes en características que van a ser propias. No es lo mismo comercializar, por ejemplo, indumentaria, que comercializar, por ejemplo, zapatos, ¿sí? En donde los gustos, las preferencias de las personas, las situaciones de consumo, tienen que ver y se relacionan con estos productos que estamos mencionando, por ejemplo. Desarrollar capacidades van a tener que ver desde el punto de vista humano, que eso es un poco lo que vamos a tratar también el día de hoy, como así también todo lo que conlleva a los recursos que tenga la organización, humanos, como decíamos recién, tecnológicos, financieros, ¿sí? Materiales o de cualquier otra índole que la organización utilice. Y también, por supuesto, en base a esto, todo lo que analizábamos anteriormente, la forma en la que se van a lograr los objetivos estratégicos de la organización y los mismos también desde el punto de vista financiero. Cuando nosotros definimos una estrategia y la materializamos, la ponemos en práctica, las mismas están orientadas a buscar objetivos que la organización se planteó. Cuando nosotros hablábamos de la misión, de la visión, de los objetivos de la organización, hablábamos de un conjunto de elementos que definíamos conceptualmente y que luego nosotros lo plasmábamos en ideas concretas, ¿sí? Ahora, todo eso también tenemos que ver cómo lo logramos, y ese cómo termina siendo la estrategia que nosotros vamos a llevar adelante. Nosotros podemos tener los siguientes casos, y quiero compartir con ustedes un momento. Les voy a dejar un par de sitios web en donde nosotros estamos pudiendo ver algunos ejemplos, donde vamos a poder ver algunos ejemplos, pero puntualmente aquí les voy a compartir dos situaciones que hacen de alguna manera al mismo tipo de negocio, ¿sí? Pero vamos a ver dos situaciones bastante particulares. Aquí, en este primer caso, habla de que se refiere naturalmente a una de las empresas, o a la empresa más grande de Argentina, ¿sí? A la que más ha crecido en los últimos años, y que naturalmente no deja de llevar adelante acciones para continuar expandiéndose. El título es El negocio que más crece, ¿cómo es el supermercado de Galperín? Se refiere a Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, ¿sí? ¿Y cómo hace para ofrecer lo más barato del mercado? Aquí habla de una nueva unidad de negocios, que es a la que está apuntando esta empresa, y que tuvo su aceleración en la implementación de esta unidad de negocios a partir de lo que sucedió con la cuarentena, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento, las personas se vieron de alguna manera afectadas, los consumidores se vieron afectados por una situación que no pudieron manejar, no pueden manejar, y que naturalmente eso los afecta en el desarrollo habitual y normal de su vida. En base a eso, las organizaciones tuvieron que empezar a adaptarse, y ese proceso de adaptación llevó a que la transformación digital de esas organizaciones
tenga que ser más acelerado aún de lo que venían haciéndolo hasta el momento. Incluso algunos casos no tenían y no aplicaban ningún tipo de acción digital en este sentido. Por ejemplo, ni siquiera tenían un canal de red social, no tenían publicidad de sus productos, mucho menos aún estaban involucrados o formaban parte de algún canal de e-commerce propio o de terceros. Entonces, esta situación lo que vino es a, de alguna manera, los que estaban en camino, acelerar, ¿sí? Para tratar de que esa transformación digital ocurra lo antes posible. Y aquellos que no tuvieron o no estaban concretamente involucrados en un proceso de transformación digital, por supuesto que tuvieron que empezar a analizar qué hacían. En ese que hacían, muchos decidieron cerrar, otros están evaluando de qué manera seguir adelante, pero es indudable que este canal, ¿sí?, de comercialización se hace indispensable hoy para las organizaciones. Entonces, el caso plantea, y vamos a ir leyéndolos en forma alternada, para que ustedes también participen, la pandemia global del coronavirus puso en jaque, dice, a miles de empresas en la Argentina, que debieron agudizar el ingenio o su ingenio para reasignar el mayor porcentaje posible de sus ingresos y recursos a raíz de las medidas de aislamiento social dispuestas para evitar el contagio del virus. No obstante, muchas empresas que iniciaron su proceso de transformación digital con antelación, luego del cimbronazo inicial, parecieron emerger aún con más fuerza en esta nueva, entre comillas, normalidad, ¿sí? Uno de esos casos es el supermercado de Mercado Libre. El nuevo unicornio, el unicornio fundado por el empresario argentino Marcos Galperín, que luego de unos meses de funcionamiento ya ofrece descuentos de hasta el 40% en varios de sus productos. A fines del año pasado, Mercado Libre salió a la carga con una nueva unidad de negocios, tras haber enfocado sus energías en proyectos enfocados en pagos, lo que es Mercado Pago, y su unidad de logística Mercado Envíos, ¿sí? Alexis, ¿podés continuar leyendo? Por aquel entonces, la empresa decidió meterse de lleno en el segmento de consumo masivo de la mano de supermercados libres y, de este modo, posicionarse como competencia directa de otras firmas como Coto, Carrefour y Walmart. La compañía armó en este año 2020 una nueva sección con un landing específico y una estructura especial que otorgará una navegación distinta y se incorporará al sitio, tal como se hizo en México. Supermercado Libre es la primera fase de una estrategia orientada a fortalecer nuestra propuesta de productos de supermercado. El proyecto estará consolidando en los próximos meses y todos nuestros equipos comerciales están enfocados en la expansión de la oferta, remarcaron desde la compañía. ¿Sigo, profe? Sí, adelante. El modelo de negocio. Desde Mercado Libre explicaron que a nivel regional, consumo masivo y alimentos fue una de las categorías que más creció a raíz de la cuarentena, con un incremento del 164% registrado hasta el mes de mayo. Además, desde comienzos de la cuarentena, más de 700.000 nuevos usuarios comenzaron a navegar en Mercado Libre en la Argentina, muchos de los cuales hicieron su primera compra en la categoría de consumo masivo. Entendemos que hoy el comercio online está tomando una gran relevancia y esto impacta en la aceleración de muchas categorías, precisaron desde la empresa. En este momento, nuestra prioridad es acercar de manera fácil y rápida productos de primera necesidad a los argentinos. Por ello, se desarrolló una navegación especial que hace más sencilla la búsqueda y compra de productos de consumo masivo, añadieron. En noviembre pasado, desde Mercado Libre, adelantaron a Infotechnology que se trataría de un cambio en la experiencia de usuario de una cierta categoría de productos que se encuentran
agrupados bajo el mismo look y feel y una operatoria logística similar. Bien, Los gracias Alexis. descuentos... Gracias Alexis. Violeta, ¿podés continuar leyendo? Los descuentos actuales. Las categorías que integran la sección de supermercados son alimentos y bebidas, alimento para mascotas, cuidado del hogar, cuidado personal, higiene y cuidado del bebé. Actualmente, algunas de las ofertas más importantes que se ofrecen en la categoría de supermercados son hasta 40% en bebidas, hasta 30% en limpieza, hasta 40% en pañales y hasta un 30% en un almacén. Bien, salvemos esas ofertas y sigamos aquí. Los diferenciales. A partir de ahí, por favor. Los diferenciales. Como en el sitio tradicional, supermercado, Mercado Libre permite ordenar las publicaciones entre más relevantes, menor precio y mayor precio. Otro de los filtros es a partir del tipo de entrega en que el usuario puede elegir con envío. Full es uno de los servicios de mercado envíos que, además de ocuparse de los envíos, almacena el stock y prepara los paquetes a entregar, y envío con normalidad. El último parámetro de orden que ofrece la unidad de negocio tiene que ver con el precio de los productos. Así, el usuario puede optar entre precios de 0 a 3.500, entre 3.500 y 5.500, y más de 5.500. Desde Mercado Libre aportamos a sumar promociones atractivas para todas las categorías de consumo masivo. Entendemos que en este contexto, los consumidores buscan realizar compras conscientes y de primera necesidad, remarcaron desde la compañía. Sabemos que los descuentos son un factor clave que los usuarios valoran. Por eso, trabajamos con distintos vendedores y tiendas oficiales para poder ofrecer los mejores beneficios en nuestra plataforma, agregaron. Nahuel, gracias Violeta. ¿Podés continuar Nahuel? La propuesta de supermercados Mercado Libre pretende crear una categoría de productos de supermercados que se destaca por tener una navegación diferencial, diseñada para que los usuarios puedan tener una mejor experiencia de compra, resolviendo sus necesidades del día a día. En México, por ejemplo, esta propuesta de Mercado Libre compite, de alguna manera, con el que ofrece Amazon con delivery de productos a través de Amazon Prime. Se llega a un landing específico y se navega a través de categorías. A través de esta tecnología de inteligencia artificial y una buena UX, la misma plataforma que recomienda productos relacionados con compras anteriores. Hasta ahora, la nueva unidad de negocios incluye productos de almacén, alimentos no perecederos, bebidas, artículos de limpieza y perfumería, entre otros. La oferta va desde los componentes de la canasta básica hasta algunos premium. Antes de la pandemia, desde el sitio de ventas online, remarcaron que la modalidad a la hora de comprar este tipo de productos consistía en aprovechar las facilidades, financiación y buenos precios para estoquearse de productos como comestibles, pañales o alimentos para mascotas. Sin embargo, la pandemia todo lo modificó. El contexto actual hace que la gente busque el mejor precio, como suele suceder, pero también la comodidad de la entrega a domicilio, una tendencia que crece en todo el mundo. Conocedor del fenómeno, Mercado Libre aceleró su proceso de construcción y apunta al lado también por la pandemia, el nuevo modelo de negocio es un éxito. El desafío para la empresa es conseguir ahora que los productos lleguen de una forma más rápida. Bien. Ahora tenemos este otro caso. ¿Sí? Se llama el supermercado muy barato. ¿Está? Y dice que es un supermercado que le ganó a la crisis. Vamos a ver por qué y de qué manera lo hizo.
¿Les quedó claro un poco cuál es la estrategia de Mercado Libre? Dentro de lo que estuvimos diciendo recién y hablando respecto a lo que señalábamos del cómo vamos a formular una estrategia, ¿qué les quedó de alguna manera claro de la lectura que hicimos recién? Utiliza el mecanismo de entrega a domicilio, que es parecido, digamos, a lo que realiza Amazon en otros países. Se especializan en eso y, digamos, a través de los sistemas informáticos, por ejemplo, permite categorizar de mejor o de manera más precisa los productos que necesita el consumidor. El contexto, Violeta, ¿crees que contribuyó a que Mercado Libre en este caso pueda desarrollar su unidad de negocios de supermercado? No lo entendí, profe. ¿A qué se refería? ¿Qué se refiere con eso? Me Con refiero el así, contexto. el contexto ¿A qué? me refiero a la situación de lo que configura concretamente la cuarentena, lo que configura concretamente la situación de aislamiento de las personas o al menos la restricción para circular, ¿sí?, libremente. ¿Crees que esto ayudó a que la unidad de negocios de la organización pueda acelerar su implementación? ¿Se Yo entendió la creo que sí. pregunta? Sí, yo creo que sí, porque dentro de todo permitió que la gente pueda conocer más el negocio en sí. Y Alexis, ¿vos crees que esta organización, en el caso de Supermercados Libre, empezó a considerar las necesidades de los usuarios al momento de realizar las compras en un supermercado? ¿Crees que tomó elementos de la realidad para analizar y aplicarlos a su nueva unidad de negocios? Claramente que sí, digamos, y tomando como referencia la pregunta anterior, para mí claramente el contexto favoreció a la empresa. eh, la misma tuvo una buena forma de satisfacer a los clientes con o sea, el servicio de entrega a domicilio y, y sí, obviamente co- contribuyó a la empresa, digamos, tuvo en cuenta todos esos factores. Ahora, fíjense ustedes que esta organización naturalmente tenía determinadas características en cuanto a lo que representa digamos, su estrategia, ¿sí? Las cuales fueron modificándose con el paso del tiempo y naturalmente la implementación de esta situación de aislamiento de las personas. Y por supuesto, al haber nuevas estrategias que se plantean, nuevos objetivos que debe cumplir la organización, y presentarse situaciones que producen cambios de hábitos en los consumidores, naturalmente que también fueron apareciendo nuevos objetivos y a partir de eso también nuevas estrategias. Incluso a medida que se fueron cumpliendo determinados objetivos y dichas estrategias colaboraron para lograr esos objetivos, la organización seguramente se empezó a plantear nuevas formas de satisfacer, por ejemplo, a los clientes o nuevos mecanismos o metodologías para ampliar su negocio, que es un poco lo que estábamos hablando hace un momento, ¿sí?, cuando hablábamos de la teoría. Ahora, fíjense que esta organización que es Supermercados Libre, ¿sí?, o la parte de supermercados, digamos, de Mercado Libre como unidad de negocio, hablaba de que por el momento está enfocado en ciertos productos. Allí se mencionaban artículos o alimentos, eh, productos de higiene personal y de bebé, y así sucesivamente. Bebidas. Ahora, ellos vendían y venden con descuento, pero no solamente venden productos, llamémosle, de
segundas o terceras marcas, ¿sí? Venden productos incluso premium, como decía allí la descripción del texto. Me tomé unos minutos para ingresar incluso a la página de la empresa para analizar concretamente un tipo de producto, y la verdad que conforme los valores que ustedes vieron incluso de las escalas, a medida que iba leyendo Violeta, ustedes vieron que digamos, la clasificación de los valores de los productos oscila en 3 tipos de niveles, hasta 3.500, perdón, hasta 1.500, más de 1.500 y menor a 5.500, y más de 5.500. Entonces, nos da la pauta de que evidentemente nos podemos encontrar con productos que tienen determinadas características en cuanto a el tipo de consumidor, ¿sí? Del otro lado del mostrador, podríamos decir, o del otro lado, más que del mostrador, del otro lado de la vereda, tenemos este otro caso. Y dice que la cadena de supermercados santafesina Muy Barato logró en su corta trayectoria instalar un innovador modelo de negocios, apelando a una política de precios low cost, es decir, la estrategia que nosotros analizamos cuando estuvimos desarrollando la matriz de Porter o el modelo de Porter, ¿sí? Que hablábamos de estrategia de precios bajos, es eso a lo que se refiere aquí, ¿está? A una política de precios bajos, con low cost, ¿sí? O de bajo costo en inglés, lo mismo. Basada en un catálogo que prescinde de las multinacionales, es decir, se está enfocando solamente en que los productos tengan una característica específica. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Creada en el 2013, dice, vivió en los últimos años un raíz de aperturas que la llevó a crecer exponencialmente, llegando a 15 sucursales en 5 provincias. En medio de la cuarentena, lanzó al mercado su propio canal de comercio electrónico. Lo que estábamos diciendo recién. Algunos que ya venían con la idea de instalar el comercio electrónico o de llevar a una plataforma electrónica de comercio su unidad de negocio, naturalmente que con esta situación de la cuarentena, eso se vio notablemente acelerado, ¿sí? Entonces, al tiempo que sigue avanzando en negociaciones para llegar a las grandes ciudades, su próximo gran objetivo. Eso también va a requerir de una estrategia específica. Bueno, aquí varias personas, Alejandro, Martín, Daniel y Cristian, no tenían experiencia en el supermercadismo, pero sí una idea fija: diferenciarse de las grandes cadenas, ¿sí? El 90% dice trabaja con Coca-Cola, con Unilever, con Johnson & Johnson, que son grandes empresas, grandes proveedores, pero tienen características específicas, son multinacionales, como decía el texto más arriba, ¿sí? Ellos dicen que nosotros queríamos hacer las cosas de otra manera. Somos una empresa de capitales argentinos y nuestra intención fue trabajar solamente con productos locales y nacionales, cuenta uno de ellos. Con una inversión de $100.000, el primer local lo abrieron en Venado Tuerto, una localidad del sur de Santa Fe, reconocida por ser polo semillero del país, o el polo semillero más importante que tiene el país. En un inmueble de 700 metros cuadrados alquilado, comenzaron a ofrecer un mix que incluía segundas marcas y artículos de primera necesidad a precios más bajos que la competencia. Además, se fijó una cantidad mínima de compra por producto menor a la que suelen imponer los mayoristas. Arrancamos, dice, a buscar el público más que a esperarlo. Solía yo mismo, dice, para dar a conocer Muy Barato, que era un concepto nuevo. Yo mismo, dice uno de ellos. Al trabajar con proveedores alternativos, muchos de ellos desconocidos, no nos quedó otra alternativa que generar atracción a través de los precios. Rememora uno de ellos, de 42 años. Al principio solo ofrecían una marca por producto, pero luego cambiaron. Fuimos ayornándonos, es decir, amoldándonos, significa acomodándonos a eso, lo que nos permitió también mejorar las cotizaciones porque competían entre ellas.
es decir, entre los proveedores de esos productos. El 2016 fue un año bisagra porque no solo se mudaron a un local más grande y con mayor visibilidad, sino también porque comenzaron a generar las primeras aperturas de locales. En ese año se extendieron, dice, a Rufino, a Santa Fe, a La Bulaya, a Córdoba, a Colón, después a Pergamino, después a Buenos Aires. En paralelo, abrieron o armaron un modelo de franquicia que, si bien registró aperturas en los siguientes meses, recién se formalizó el año pasado. La economía de escala nos permite, con el pasar de nuevas sucursales, potenciarnos en nuestro poder de compra. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablábamos de la matriz de Porter y hablábamos de la estrategia de precios bajos, uno de los componentes que hacía posible la estrategia de precios bajos era casualmente las economías de escala. Entonces fíjense que va en relación lo que describen aquí o lo que describe uno de los dueños de la empresa en relación a lo que nosotros fuimos analizando en el plano teórico, ¿sí? Quien destaca dice que otro de los focos fue trabajar con marcas de industria nacional que se encuentran en la zona donde se instalan. El dinero queda acá, es una inversión de nuestro país y eso lo valora la gente. Además, el empresario subraya una segunda lectura de la estrategia. Hay un mensaje muy transparente en cómo comunicar los precios. No tenemos un 3x2 o un 60% en segunda unidad. Comunicamos los precios como son. Fíjense cómo se destaca este supermercado y vamos a trazar un paralelismo con lo que el grupo de ayer, integrado por los compañeros Kuhn y Milciades Aranda, mencionaban acerca de los precios, ¿sí? En este caso en el hipermercado, o en el mayorista, mejor dicho, de Maxi Consumo, en donde la indicación del precio no era una variable por la cual se destacaba la organización, sino todo lo contrario. Aquí eso es un aspecto fundamental del negocio. En el 2018-2019, con la caída del consumo, Muy Barato, dice, creció exponencialmente entre locales propios y franquicias, abrió 10 sucursales, todas en localidades menores a 100.000 habitantes. Este es un dato clave. Nos vemos cómodos en esos lugares que han sido descuidados y donde más caros llegan los productos que busca la gente. ¿Por qué digo que es un dato clave los 100.000 habitantes? Porque está marcando una característica acerca del tipo de mercado al que me estoy dirigiendo con el producto y naturalmente con la estrategia que estoy elaborando. No es lo mismo si yo pretendo llevar adelante una estrategia en una ciudad grande, mayor a